¿Y si te dijera que, en una arena llena, una campeona que había mandado rivales al hospital terminó rogando por parar en exactamente 45 segundos frente a 18,000 personas? No por un golpe milagroso, ni por un truco de espectáculo, sino por algo que casi nadie quiso explicar después, porque dejaba en ridículo la idea más cómoda del combate, que el tamaño siempre manda. Quédate hasta el final y te vas a llevar 3 cosas muy concretas. Que provocó el reto, porque la campeona cayó en la trampa de su propia confianza, y que hizo Bruce Lee, paso por paso, para convertir una diferencia de 135 libras en una derrota imposible de negar. El tap llegó a los 45 segundos exactos. 3 palmadas desesperadas contra la lona que, para muchos, sonaron como disparos en el Chicago Stadium. Big Bear Barbara Morrison, campeona mundial femenil de la WWE, 275 libras de músculo, agresividad y orgullo, estaba rindiéndose ante un artista marcial de 140 libras al que había ridiculizado en público apenas 20 minutos antes. Durante un instante, el público no supo cómo reaccionar. Se hizo un silencio raro, pesado, como si el aire se hubiera detenido. Luego vino la explosión, una reacción brutal, la más fuerte que algunos veteranos juraron haber escuchado en ese edificio. Y lo inquietante no fue solo la rapidez. Fue lo que esa rapidez insinuaba. Porque los campeones no se rinden en 45 segundos, y menos ante alguien que pesa casi la mitad. Esa noche no estaba pensada para terminar así. La mayoría llegó creyendo que vería una lección simple, casi cruel, sobre fuerza y realidad. Un recordatorio de que los rings no son sets de cine. Un castigo público para el hombre pequeño que hacía movimientos demasiado limpios y demasiado rápidos. Eso es lo que se esperaba. Eso es lo que se vendió. Pero lo que pasó dejó un tipo de vergüenza distinta, la vergüenza de descubrir que estabas seguro y estabas equivocado. Chicago Stadium, Illinois. 17 de octubre de 1970. El evento tenía un nombre provocador, diseñado para encender discusiones sin necesidad de sangre, Worlds Collide. Una exhibición entre campeones de lucha libre y representantes de otras disciplinas de combate. Para el promotor, era oro. Orgullo contra orgullo, estilos enfrentados, fanáticos discutiendo toda la semana. Para los periódicos, era un titular listo, David contra Goliat. Para la arena, era una promesa de choque. Y para una campeona como Barbara Morrison, era una oportunidad de aplastar algo más que un rival, aplastar una idea. Barbara tenía 27 años y llevaba 3 años dominando la lucha femenil como si el concepto de oponente fuera una formalidad. Medía 6 pies, pesaba 275 libras y caminaba con esa seguridad que solo aparece cuando tu cuerpo ya probó, una y otra vez, que puede imponer su voluntad. Su fuerza no era de gimnasio ni de pose para cámara. Era fuerza de trabajo, de campo, de levantar peso real con las manos desde niña. La historia que contaban de ella no era refinada, era directa. Creció en una granja lechera en Minnesota, cargando pacas de heno, peleando con reses, aprendiendo a usar el cuerpo como palanca y como muro. En el ring, esa fuerza era funcional, peligrosa. Su movimiento característico, el Bear Hug Crush, no era solo un abrazo fuerte. Era presión, costillas apretadas, aire robado. 5 rivales terminaron en el hospital con costillas fisuradas. No era una leyenda bonita. Era un dato que hacía que cualquiera pensara 2 veces antes de acercarse. Bruce Lee, en cambio, era otro tipo de amenaza, no la amenaza que se ve desde lejos por el tamaño, sino la que se siente tarde por la precisión. Esa semana estaba en Chicago por algo que, para muchos, sonaría ridículo comparado con lo que vendría, filmaba un comercial de relojes. Trabajo de cámara, luces, repeticiones. Y aún así, en medio de esa agenda, el mundo de la lucha lo buscó con una oferta extraña. El promotor no llegó con golpes ni con bravatas. Llegó con un negocio.
Quería a Bruce como representante de las artes marciales en una pelea de sumisión, sin golpes, con árbitro calificado, sin final arreglado. Una pelea limpia que pudiera venderse como prueba. ¿Qué vale más, la técnica de un artista marcial o la masa de una campeona de ring? Bruce escuchó, no se entusiasmó. Había visto demasiadas invitaciones disfrazadas de circo. Le habló de reglas, de reputación, de riesgos, y en su tono había una calma que parecía decir, no tengo nada que demostrarles. El promotor insistió con el gancho real. Barbara había estado provocando a los artistas marciales en entrevistas. Se reía de ellos. Decía que la lucha era superior a cualquier sistema. Y, peor todavía, apuntaba directo al punto que enciende al público, el tamaño. El tamaño siempre vence a la técnica. Eso, repetido en voz alta, frente a cámaras, es gasolina. Bruce no se movió por el argumento del promotor. Se movió por una imagen. Alguien le hizo llegar un fragmento de televisión local de Chicago. Una entrevista reciente, luces fuertes, Barbara sonriendo con esa sonrisa que no pide permiso. El entrevistador le preguntó por las artes marciales y ella soltó una carcajada que se escuchó como un portazo. Esos de Kung Fu hacen pataditas de película y cortecitos con la mano, dijo, con desprecio fácil. Pero pónganlos en un ring real con un atleta real y duran 10 segundos antes de pedir piedad. Y luego lo nombró. Lo señaló como si fuera un chiste. Yo aplastaría a ese Bruce Lee como a un insecto si tuviera el valor de enfrentar competencia de verdad. ¿Cuánto pesa? ¿130 libras? He luchado con toros más grandes en mi granja. Sería vergonzoso para él. El video terminaba y quedaba flotando una pregunta venenosa: si Bruce ignoraba el reto, ¿se convertía en cobarde ante el ojo del público? Si aceptaba, se exponía a quedar como un actor jugando a pelear. Y si, por algún giro imposible, ganaba, ¿qué significaba eso para el mundo que insiste en medirlo todo por kilos? Bruce llamó al promotor dentro de la hora. Aceptó, pero con condiciones que bajaban el circo y subían el riesgo real. La pelea debía seguir reglas legítimas de sumisión, árbitro calificado, sin resultado predeterminado. Nada de coreografía. Nada de quedamos bien. Y algo más, todo lo que ganara por aparecer se donaría a un hospital infantil de Chicago. Ese detalle hizo dos cosas al mismo tiempo. Le quitó el sabor de vanidad y le dio a la historia una credibilidad incómoda. Ya no era solo un espectáculo. Era un acto público con una promesa moral detrás. Si lo humillaban, lo harían en un evento con causa. Si él ganaba, no podría celebrarlo como vanagloria. Eso hacía que todo se sintiera más real y más tenso. El promotor aceptó sin dudar. Sabía que la controversia vendería la arena aunque nadie supiera el resultado. En 3 días, los boletos volaron. Los revendedores se pararon afuera del estadio ofreciendo el triple. Los periódicos locales publicaron cobertura diaria. Unos lo llamaban actor contra gigante. Otros lo vendían como una prueba seria. Y casi todos, con un guiño, escribían lo mismo entre líneas: esto no puede terminar bien para el hombre pequeño. El pesaje fue el día anterior, en un hotel del centro de Chicago, en un salón de conferencias que de pronto pareció demasiado pequeño para tantos fotógrafos, periodistas y curiosos. Barbara llegó primero, y en persona se veía todavía más intimidante que en televisión. Traía un uniforme de lucha hecho a medida, y aún así el tejido parecía estar luchando por contenerla. Sus brazos eran tan gruesos que, para algunos, parecía que estaban viendo a un hombre grande dentro del cuerpo de una mujer, una comparación injusta, pero común en la mente de quienes no saben dónde poner una fuerza así. Cuando se subió a la báscula, marcó 275 libras exactas. Sonrió. Flexionó. Los fotógrafos dispararon flashes como si estuvieran en una alfombra roja, y el murmullo del cuarto fue el sonido de la lógica ganando: no hay forma. 30 minutos después llegó Bruce.
Pantalón negro simple, camisa blanca, sin capa, sin escándalo. A su lado, todos se veían más ruidosos de lo necesario. No era que él fuera frágil. Era que la comparación era brutal. Se subió a la báscula y marcó 140 libras. La diferencia cayó sobre el cuarto como una cifra que no perdona, 135 libras. Casi el doble. En ese instante, el show estaba hecho, aunque la pelea aún no existía. Porque el cerebro humano ama los números. Y esos números gritaban un final. Un periodista levantó la voz, directo, casi con la intención de empujarlo a admitir miedo. Bruce, ¿cómo planeas competir contra alguien que pesa el doble que tú? Bruce sonrió con una calma que, por sí sola, irrita a quienes viven de imponerse. El peso es una variable, dijo. La palanca, el tiempo y el entendimiento de la anatomía humana también importan. Respeto la fuerza de Barbara, pero la fuerza sin conocimiento técnico tiene debilidades que se pueden explotar. Fue una respuesta educada, pero también era una advertencia. No prometía magia. Prometía eficiencia. Y eso, para alguien como Barbara, sonó a insulto. Barbara dio un paso al frente. Lo superaba por casi 8 pulgadas y habló lo suficientemente fuerte como para que los micrófonos lo captaran todo. Que quede clarísimo, hombrecito, dijo, y su voz no tenía humor. Mañana te voy a enrollar como un pretzel. Te voy a apretar hasta que no puedas respirar. Y vas a rendirte tan rápido que tus amigos directores ni tiempo van a tener de gritar, corte. Esto no es cine coreografiado. Esto es lucha real. Y vas a aprender la diferencia. Extendió la mano para el apretón tradicional del cara a cara. Bruce la tomó. Sintió una fuerza de agarre real, dura, como herramienta. Pero no era un monstruo invencible. Era un cuerpo humano. Con palancas. Con equilibrios. Con puntos donde el orgullo hace errores. Bruce sostuvo la mirada sin parpadear y soltó la mano sin prisa. En fotos, ese momento parecía una broma cruel, ella como una pared, él como un hombre demasiado delgado. Pero en vivo, la expresión de Bruce decía algo distinto, no estaba allí para posar. Estaba midiendo. La tarde del 17 de octubre llegó con un calor extraño para Chicago. Y por la noche, el Chicago Stadium estaba repleto, 18,000 personas apretadas, un ruido constante de voces, apuestas, discusiones, cerveza, humo y emoción. Las peleas preliminares calentaron el ambiente, pero todos sabían que eran solo el camino. La razón de esa multitud era el choque. El evento principal no era solo una pelea, era una idea puesta a prueba. Barbara entró primero. Música de entrada, luces, efectos. Caminó por el pasillo saludando como quien sabe que el lugar le pertenece. Los fans de lucha la recibieron con gritos de aprobación. Para ellos, Barbara era real, no un personaje frágil ni una estrella fabricada. Era alguien que aplastaba. Subió al ring, alzó los brazos, y el estadio respondió con una sacudida de ruido que se sentía en el pecho. La entrada de Bruce fue más simple, casi austera. Sin música estridente. Sin exageraciones. Caminó con pantalón negro tradicional y el torso descubierto, mostrando ese físico que tanta gente había visto en fotos. No grande, pero definido como si cada músculo estuviera dibujado con precisión. Más que fuerte, se veía preparado. Cuando subió al ring, la diferencia fue casi cómica. Barbara parecía capaz de levantarlo y lanzarlo a la tercera fila. Ahí, en vivo, la lógica volvió a gritar, esto terminará rápido. Un periodista veterano de lucha, Mike Charo, escribió después una frase que se repitió por años en conversaciones de bar. En 15 años cubriendo lucha, nunca había visto una desventaja tan obvia. Dijo que Barbara parecía un oso adulto al lado de un gato doméstico. Y los apostadores, los que ponen dinero donde ponen la boca, lo tenían claro, la campeona lo terminaría en menos de un minuto.
Esa era la narrativa perfecta. Y por eso, lo que pasó se sintió como una ruptura. El árbitro no era un adorno. Era un juez olímpico de lucha, traído para dar credibilidad y para que nadie pudiera decir que el ring estaba jugando. Llamó a ambos al centro. Repetía las reglas con voz firme, como quien baja la emoción al terreno de la realidad. Esto es una pelea solo por sumisión. No hay golpes. No hay mordidas. No hay dedos a los ojos. Pueden usar técnicas de agarre de cualquier disciplina. La pelea termina con rendición verbal o con 3 palmadas, ¿entendido? Ambos asintieron. La mano del árbitro se levantó. Listos. Comiencen. Barbara se lanzó de inmediato, sorprendentemente rápida para su tamaño. Su plan era claro y brutal: cerrar distancia, derribar, montar, aplastar. No quería luchar bonito. Quería sofocar. Quería que el público viera lo que ella había prometido, que la técnica se quiebra cuando el peso cae encima. Y contra la mayoría, ese plan funciona. Es más, había funcionado toda su carrera. Bruce se movió de lado, ligero, con un equilibrio que se notaba incluso para quienes no sabían de artes marciales. No corrió como alguien asustado. Se desplazó como alguien que está midiendo ángulos, espacio, tiempo. Barbara ajustó. Cortó el ring, lo presionó hacia una esquina. La multitud rugió, ahí venía el final. Barbara cargó de nuevo y alcanzó a tomarlo de los hombros, intentando estrellarlo contra el esquinero. Se sentía el momento en el que un cuerpo grande pone a un cuerpo pequeño en jaula. Ese instante suele decidir peleas. Y sin embargo, Bruce no hizo lo que todos esperaban, no empujó en contra. No intentó ganarle fuerza a fuerza. En lugar de resistir, bajó su peso y giró la cadera, usando el impulso de Barbara como si fuera una cuerda que te jala y tú te haces a un lado. Fue un movimiento simple de describir, difícil de hacer con calma cuando una pared se te viene encima. Barbara se fue de largo. Pasó de más. Terminó agarrándose de las cuerdas para no caer. Ese primer fallo no fue una caída espectacular, pero cambió el aire del estadio. Porque era la primera prueba de que no iba a ser una humillación inmediata. El rugido se transformó en curiosidad. ¿Por qué no lo aplastó ya? Barbara se giró rápido. Su cara ya no tenía sonrisa. Tenía irritación. Volvió con más cautela, dando pasos como quien no quiere regalar equilibrio. Empezó a buscar su posición favorita, el lugar donde podía encerrar a un rival como prensa hidráulica. Circuló, amagó, intentó agarrarlo por el torso. Bruce seguía moviéndose con cuidado, sin gastar energía en empujar lo imposible. Y entonces Barbara cambió a su arma principal. Engañó con un paso, entró por la cintura, cerró los brazos alrededor del cuerpo de Bruce y lo levantó del suelo. El estadio explotó. Ahí estaba la imagen que todos querían. El pequeño suspendido en el aire, atrapado en un abrazo que había roto costillas. Barbara apretó. Apretó como si quisiera acabarlo de una vez, como si su reputación dependiera de que el público viera una rendición rápida. Esperaba escuchar el jadeo, el pánico, la palmada. Y, al principio, muchos juraron que Bruce iba a quebrarse, porque el cuerpo humano no está hecho para esa presión constante. Pero Bruce había estudiado esa misma escena desde antes. Había visto los combates de Barbara. Sabía que ese abrazo era su corona. Y por eso, no luchó contra el abrazo como un desesperado. No intentó separar brazos con fuerza. Hizo lo contrario de lo instintivo, se relajó arriba, bajó el peso abajo, abrió la base, hundió la cadera como si su cuerpo quisiera volverse pesado de golpe. No era magia. Era estructura. Era una forma de cambiar la manera en la que tu peso se reparte. A la vez, acomodó los brazos de modo que creara un pequeño espacio para respirar. No era un escape. Era una supervivencia fría, planeada. Barbara apretó más.
Su cara se puso roja. Sus ojos mostraban un esfuerzo real, porque no estaba apretando para impresionar, estaba apretando para terminar. Y aún así, Bruce seguía consciente. Seguía controlado. No estaba ganando todavía. Estaba esperando. Y esa espera era una amenaza, porque la campeona sentía algo nuevo, su mejor arma no estaba funcionando como debía. Alrededor del segundo 30, Barbara hizo lo que muchos hacen cuando se frustran. Ajustó el agarre para buscar mejor palanca. Ese microajuste, ese instante mínimo en el que aflojas un punto para apretar otro, fue la rendija por donde se coló todo. En el ring, esas rendijas duran menos que un parpadeo. Y Bruce vivía para esos parpadeos. En ese momento, Bruce giró la cadera, cambió el ángulo y dejó que el propio impulso de Barbara trabajara contra ella. No la levantó. No la aventó como si fuera más fuerte. La guió, como se guía a alguien que está empujando una puerta y tú la sueltas. El peso grande, cuando se compromete en una dirección, se vuelve difícil de corregir. Barbara sintió que su equilibrio se iba, intentó recomponerlo, y ya era tarde. En 2 segundos, lo que era un abrazo dominante se convirtió en un giro, un rodar, un cambio total de posiciones. La arena se quedó sin reacción por un instante, como si el cerebro necesitara un segundo extra para aceptar lo que los ojos veían. Barbara, la mujer de 275 libras, estaba en la lona, boca abajo, y Bruce estaba detrás de ella con las piernas cerradas alrededor de su torso, pegado como sombra. Un brazo se le metió por debajo de la barbilla. No era un abrazo. Era un candado. Un control al cuello hecho para cortar aire y, sobre todo, para cortar sangre. Un tipo de sumisión que, cuando está bien colocada, no depende de músculos grandes, sino de ángulos exactos. Barbara había enfrentado agarres toda su vida, pero no ese tipo de precisión aplicada por alguien que lo había estudiado obsesivamente. Al sentir la presión, su instinto fue el que cualquiera imaginaría en una mujer así, usar fuerza bruta para levantarse y sacudírselo. Intentó ponerse de pie, empujar, sacarlo como se sacude un peso. Pero Bruce no estaba colgado de ella como un niño. Estaba conectado con la cadera, con las piernas, con el centro, impidiendo que ella encontrara palanca. Era como intentar levantar una mochila que, en realidad, está amarrada a tu cintura por dentro. Barbara giró para rodar. Bruce rodó con ella. Barbara buscó con las manos la cabeza, el brazo, cualquier cosa para jalar. Pero no tenía espacio. El candado estaba cerrado y su cuerpo estaba controlado. La presión subió. No subió con golpe. Subió con inevitabilidad. En el ring, hay un tipo de miedo que no se parece al miedo de un puñetazo, porque el puñetazo viene y se va. Esto era distinto. Era una puerta que se cerraba lentamente y ya no te dejaba respirar bien, ya no te dejaba pensar claro. Barbara sintió su visión estrecharse. Sintió el cuerpo pedir aire. Sintió ese pánico animal que no negocia. Dusty Rhineside, su coach, gritaba como si la voz pudiera abrir un candado. Pero Barbara ya no procesaba palabras. Procesaba segundos. Tenía quizá 3 o 4 antes de apagarse. Y, en esa línea delgada, eligió vivir. Su mano buscó la lona y golpeó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Rendición. 45 segundos. El árbitro se lanzó al centro y señaló el final. Bruce soltó de inmediato, sin celebrar, sin estirar el momento para humillar. La ayudó a incorporarse, como quien entiende que lo que acaba de pasar no fue un chiste. La arena, por un latido, se quedó muda. Luego estalló en caos, gritos, aplausos, abucheos, insultos, incredulidad. Unos celebraban como si hubieran visto una revolución. Otros odiaban la escena como si alguien les hubiera robado el final que ya tenían escrito en la cabeza. Y muchos, la mayoría quizás, solo gritaban porque no sabían qué hacer con la contradicción. Barbara se quedó sentada unos segundos,
tocándose el cuello, mirando al vacío. Respiraba fuerte, no solo por el esfuerzo, sino por el golpe al orgullo. Ella no era una improvisada. No era una campeona de nombre. Era una mujer que había ganado, una y otra vez, con una herramienta simple, presión. Y acababa de perder por presión, pero de otro tipo. Había entrenado años para que nadie la dominara. Y en 45 segundos, alguien mucho más pequeño le había mostrado que el control también existe sin tamaño. Bruce le ofreció la mano. Bárbara la miró. No era el gesto clásico del gané. Era un gesto de respeto. Ella la tomó y se levantó, y ahí, de cerca, se notó algo que las cámaras no captan, su expresión no era de odio. Era de desconcierto. Como cuando alguien te quita el piso y no puedes culparlo de trampa, porque lo hizo delante de todos. La entrevista posterior, en el ring, quedó marcada por una frase que se repitió en los días siguientes. Bárbara, aún jadeando, dijo algo que sonó demasiado honesto para un espectáculo: no entiendo qué pasó. Lo tenía en mi abrazo. Era mi mejor movimiento. Y, de pronto, no sé. Hizo algo. Y estaba atrás de mí. Y luego no podía respirar. Tenía que rendirme o me desmayaba. Eso no se sintió como lucha, se sintió como otra cosa. Bruce respondió como solía responder cuando la gente esperaba que presumiera, enseñando. Sin gritar. Sin humillar. Bárbara es increíblemente fuerte, dijo. Más fuerte que casi cualquiera con quien he agarrado. Pero la fuerza sola no supera una buena técnica y una buena posición. Lo que usé fue una mezcla de agarres de sumisión y mecánica corporal. No se trata de ser más fuerte. Se trata de ser más eficiente con la fuerza que tienes. Esa explicación, para muchos, fue frustrante. Porque el público quería una frase simple. Querían es magia o estaba arreglado. Querían una respuesta que los librara de pensar. Pero la explicación de Bruce obligaba a algo incómodo, a aceptar que la realidad es más compleja que un número en una báscula. La historia, sin embargo, no terminó cuando el árbitro levantó la mano. Lo que vino después fue lo que convirtió esos 45 segundos en una conversación que no se apagó fácil. ¿Por qué cuando un campeón cae tan rápido, la gente no pregunta cómo ganó el otro, la gente pregunta qué hicimos mal al creer? El promotor estaba feliz. Los periódicos vendieron más. La arena habló de eso toda la semana. Pero el círculo cercano de Bárbara se cerró como si hubieran presenciado algo que no convenía repetir demasiado. En privado, la versión se volvió más extraña. Unos dijeron que Bárbara se confió. Otros juraron que el agarre estaba mal colocado. Algunos fanáticos de lucha afirmaron que nadie se rinde tan rápido si no hay arreglo. Y los que habían practicado agarres de sumisión, al escuchar los detalles, hacían una mueca distinta, la mueca de quien sabe que 45 segundos pueden ser una eternidad o pueden ser nada, dependiendo de cómo te atrapen. Porque cuando un candado al cuello está bien hecho, el cuerpo no negocia. Bárbara, por su parte, no se escondió detrás de excusas. Eso fue lo que sorprendió a algunos. Pudo culpar al evento, al árbitro, a las reglas, al hecho de que no podía golpear. Pudo decir que si hubiera podido usar sus manos como en lucha tradicional, habría cambiado todo. Y quizá habría algo de verdad. Claro, Bárbara eligió otra ruta, la ruta que duele más, porque implica reconocer la vulnerabilidad. Empezó a estudiar agarres de sumisión. Empezó a entrenar con gente que sabía defender ese tipo de controles. No lo anunció con grandes titulares. Simplemente lo hizo. Y, según quienes la conocieron, esos 45 segundos se volvieron el momento más valioso de su carrera, no por humillante, sino por revelador. Durante los siguientes 2 años, Bárbara defendió su campeonato varias veces. Ganó, volvió a dominar, siguió siendo temida. Y aún así, algo había cambiado en su manera de mirar el combate.
Ya no hablaba como antes sobre aplastar estilos. Ya no se reía con la misma facilidad cuando alguien mencionaba una disciplina distinta. Había aprendido, de la forma más dura, que un cuerpo grande puede ser controlado si cae en el ángulo equivocado. Y esa idea, cuando entra, ya no se va. Bruce cumplió su parte sin convertirlo en trofeo. Donó su pago al Hospital Infantil de Chicago, como se había acordado. Ese gesto, para algunos, fue lo que hizo más difícil llamarlo simple promoción. Porque quien busca solo fama se queda a hablar, a posar, a estirar el momento. Bruce no. Bruce no hizo gira de entrevistas para contar cómo sometió a una campeona gigante. No se paró a decir ¿vieron? De hecho, casi no volvió a mencionar el asunto en público. Para él, según los pocos que lo escucharon hablar de ese tipo de eventos, era una demostración de principios, no una medalla. Y ahí aparece el detalle que muchos periódicos no quisieron tocar, el detalle que ensució el relato limpio. El entrenador de Barbara, décadas después, se negaba a hablar del tema. No era que negara la pelea. Era que, cuando lo presionaban, cambiaba de tema como si le doliera. Algunos lo interpretaron como culpa, otros como vergüenza, otros como simple cansancio. Pero quienes estaban cerca decían que había una razón más simple y más inquietante. Esa noche él entendió, en vivo, que en el ring no siempre gana el que debería ganar. Y aceptar eso asusta, porque deja al orgullo sin refugio. Si uno mira fríamente la estructura de todo lo que pasó, hay una cadena clara, casi inevitable. Primero, una burla pública que prende la pólvora del ego. Luego, un promotor que reconoce el choque perfecto para vender entradas. Después, un acuerdo con reglas que cambian el terreno, sin golpes, solo sumisión. Luego, una campeona acostumbrada a imponer su mundo, intentando imponerlo igual. Y por último, un hombre pequeño que no intenta ser más fuerte, solo intenta ser más exacto. Pero lo que hace que esta historia se quede pegada no es la técnica, ni el número de asistentes, ni el grito del estadio. Es el silencio. El silencio que llega cuando una multitud ve algo que no encaja. Porque en el fondo, esa noche no se trataba de lucha contra artes marciales. Se trataba de una idea contra otra idea. De la idea de que lo grande siempre domina contra la idea de que lo eficiente puede vencer lo grande. Y cuando la eficiencia gana tan rápido, la mente humana busca una salida. Busca decir no fue real. Busca decir estaba arreglado. Busca decir fue suerte. Cualquier cosa menos aceptar que quizá, en la vida, llevamos años confiando en el argumento equivocado. Hay algo especialmente duro en una rendición. Un knockout puede parecer accidente, un golpe de suerte. Pero rendirte es admitir, con el cuerpo, que ya no tienes opción. Es decir, si esto sigue, me apago. Es un instinto que no se compra con orgullo. Por eso el tap a los 45 segundos dolió tanto a la imagen de Barbara. No fue solo que perdió. Fue que su cuerpo confesó delante de todos. Y en esa confesión quedó otra lección, más grande que el combate: la soberbia no solo te hace hablar de más. Te hace moverte de más. Te hace ajustar el agarre cuando crees que el otro ya está vencido. Te hace abrir una rendija porque estás pensando en el aplauso, no en el peligro. Barbara tenía a Bruce en su mejor arma, y por un instante creyó que ya estaba escrito. Ese instante fue suficiente. Al final, cada quien se llevó lo que quería. Los fanáticos de la técnica salieron con una historia que alimentó años de conversación. Los escépticos salieron con la sospecha perfecta para discutir en cada reunión: nadie se rinde así si no hay truco. Los promotores salieron con dinero. Los periódicos salieron con titulares. Pero los dos protagonistas se llevaron algo más íntimo. Barbara se llevó humildad práctica. Bruce se llevó confirmación silenciosa de lo que ya sabía, que no hace falta imponerse con ruido para demostrar una verdad. Y quizá por eso, a pesar del grito y el caos, la imagen final que queda no es Barbara rendida ni Bruce levantando los brazos.
La imagen final es otra. Bruce soltando el candado apenas escucha las 3 palmadas, ayudando a la campeona a incorporarse, sin burla, sin triunfo exagerado, como si dijera con el cuerpo. Esto no era para destruirte, era para mostrarte algo. Porque, si uno lo piensa, el verdadero golpe de esa noche no fue al cuello ni al orgullo. Fue a una creencia. La creencia de que la fuerza bruta es una garantía. La creencia de que el tamaño escribe finales inevitables. La creencia de que lo pequeño siempre está condenado. Esa noche, frente a miles, se abrió una grieta en esa idea. Y por eso algunos todavía no la soportan. Años después, cuando se menciona aquel World Scholar en conversaciones de lucha vieja escuela, hay quienes se ríen con desprecio. Hay quienes dicen que fue teatro. Hay quienes se molestan, como si el tema fuera una falta de respeto a su mundo. Y hay quienes se quedan callados, porque recuerdan el sonido de esas 3 palmadas y la cara de Barbara al incorporarse, no era una cara de actriz. Era la cara de alguien que acaba de aprender algo que no quería aprender. El tiempo convierte muchas cosas en mito. Y cuando no hay grabación clara, el mito crece más rápido. Pero incluso el mito necesita una base para sostenerse. Y la base de esta historia no es una frase bonita. Es un hecho simple dentro de la lógica del agarre. Si te colocan un candado correcto, el cuerpo decide por ti. Puedes ser campeona, puedes ser fuerte, puedes pesar 275 libras. Si el ángulo está bien y tú ya no tienes palanca, no hay orgullo que te salve. Por eso el entrenador de Barbara no quería hablarlo décadas después. Porque hablarlo es admitir que su campeona no perdió por falta de corazón, ni por falta de fuerza, ni por cobardía. Perdió por un detalle. Y el detalle es lo más aterrador, porque significa que cualquiera puede caer si se equivoca en un segundo. Y ahí está la enseñanza que deja esta historia cuando se apaga el ruido del estadio. La verdadera fortaleza no es aplastar. La verdadera fortaleza es reconocer cuando tu forma de ver el mundo está incompleta y tener el valor de aprender. Barbara lo hizo. Bruce lo vivía. Y quizá por eso, a pesar de la humillación pública, ella terminó transformando esos 45 segundos en algo que le sirvió el resto de su carrera. Si esta historia te dejó con esa incomodidad en el pecho, la sensación de que lo lógico a veces falla, no la ignores. Ahí es donde empieza el aprendizaje real. Y si quieres seguir escuchando episodios así, de esos que obligan a mirar a Bruce Lee con más seriedad que simple leyenda, mantente cerca. Todavía hay historias que, por orgullo o por miedo, muchos preferirían dejar enterradas.